de Planeamiento del BID, ex economista jefe del CAF y ex funcionario del Banco Mundial, quien nos acompaña el día de hoy para poder apoyarnos, para poder compartirnos sus perspectivas, conocimientos del comportamiento de nuestra economía que vamos a tener en este año 2021. Sabemos todos por el nuevo confinamiento que estamos pasando, hay muchas proyecciones que al cierre de diciembre de repente vayan a variar y muchas preguntas, de cómo nos va a ir a nosotros como país, cómo le va a ir al sistema financiero ante estas nuevas medidas. Hay algunas proyecciones y bueno, todo ello nos va a acompañar el día de hoy, nos va a dar todas esas luces Luis Miguel. Gracias también a aquellos, a nuestros aliados estratégicos, ¿no? A la Asociación Peruana de Finanzas, a la revista Microfinanzas, a Equifax Perú y a todos aquellos aliados estratégicos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, señor Luis Miguel. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación de Equilibrio Financiero del Colegio Economista de Lima y lo dejamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ronald. Muchas gracias a Equilibrio Financiero y al Colegio de Economistas de Lima. Es un gusto poder acompañarlos esta tarde en este webinar. Voy a proyectar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. El contenido de la presentación tiene tres bloques. Uno, evidentemente, es el impacto de una pandemia que continúa lamentablemente hasta la fecha, revisando las principales variables económicas del país. Yo quisiera también comentar con ustedes algunos desafíos estructurales que estoy viendo, especialmente de cara a que estamos a puertas de un proceso electoral en el país, y unas conclusiones. Para todos es sabido, digamos, el impacto que está teniendo la pandemia, y esto, digamos, no quise ahondar demasiado, ya eso lo sabemos, y más bien pensando en las perspectivas futuras. Si hay algo positivo en toda esta situación, es que lo que está pasando en el resto del mundo nos va a ayudar a mitigar el impacto adverso, digamos, de las medidas de confinamiento que el gobierno se ha forzado en adoptar recientemente, y va a ser quizás uno de los pocos aspectos positivos una vez que entremos al proceso de reactivación económica prevista para este año. Acordémonos que en el Perú principalmente más del 50% del desempeño de la economía depende de factores externos. Hay de hecho, un indicador clave, tiende a ser el precio del cobre y el crecimiento de nuestros principales socios comerciales. Si vemos la última actualización que ha hecho el Fondo Monetario Internacional hace un par de semanas o hace menos una semana, proyecta una recuperación en el mundo mayor a la que tenía prevista. Nuevamente, esta es una proyección hasta el 2022. Y la línea verde que ustedes ven en el gráfico de la izquierda es el crecimiento de China, que ciertamente se convierte en un país que está jalando al resto del mundo, y vemos una recuperación más, digamos, medida, similar en los países desarrollados y en los países en desarrollo y economías emergentes. Evidentemente, si uno se fija en los indicadores de actividad global, todos han sufrido una de las peores caídas desde que hay registros, en producción industrial, en el volumen de comercio internacional,
Pero también a medida de que se fue reabriendo las economías, reanudando la actividad económica, se ve un rebote que de hecho ha impulsado a que el fondo mejore las expectativas de crecimiento mundial, pero esto todavía en un escenario de altísima incertidumbre, ante no tener, digamos, un plan de vacunación cierto en todos los países donde ya empezó, y acá lamentablemente no ha sido el caso hasta la fecha. Uy, ¿qué dice? ¿Dice algo? Dentro del impacto de la pandemia, vemos que los países han logrado impulsar su reactivación debido no solamente al hecho de contar con una vacuna, sino que ha habido como nunca una política de impulso económico como nunca antes vista, que continúa. De hecho, en Estados Unidos, el nuevo gobierno, digamos, recientemente inaugurado, está impulsando un paquete fiscal, digamos, que no tiene precedentes en ese país, y lo más probable es que se mantengan las condiciones financieras favorables con una política monetaria expansiva en todas las economías del mundo. La inflación se ha mantenido bastante acotada, digamos, incluso por momentos ha habido riesgos de deflación en muchas economías. El Perú no es una excepción. Si uno ve la política monetaria en nuestro país, digamos, lo más previsible es que se mantenga con tasas reales negativas o una tasa de interés de referencia cercana a cero, y una política expansiva en general. Si vemos la proyección que hace el Fondo de las Pérdidas, digamos, que han habido, la región de América Latina es una de las más afectadas, digamos, por la pandemia y por las medidas de contención, especialmente, donde se han conjugado shocks de demanda y principalmente shocks de oferta. En el caso de nuestro país, y sabemos que estamos en una segunda ola, y sabemos las deficiencias en nuestro sistema de salud pública que justificaron inicialmente la adopción de una de las cuarentenas más rígidas que, digamos, de cualquier país en la región. Creo que junto a Haití somos los países que adoptamos la cuarentena más rígida. En nuestro caso, acordémonos que la economía paró en un 60% en el mes de marzo. Esto no ocurrió en ninguna parte, y eso fue para ganar tiempo, como todos sabemos, tiempo que lamentablemente nos permitió aumentar, digamos, la capacidad de atención hospitalaria, pero los resultados en salud pública no nos han acompañado. Somos los países que hemos tenido mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Y nuevamente estamos con un factor de reproducción por encima al 1, y nuevamente, más o menos, según lo que dicen los expertos en salud pública, más o menos como el mes equivalente a junio del año pasado, en términos de la evolución nuevamente de la epidemia, según el patrón de contagios que vemos día a día. Para todos es evidente que la contracción que hemos vivido el año pasado ha sido quizá no la más fuerte, porque en el colapso del régimen a finales de los 80 hubo una caída más fuerte, han habido caídas por encima del 12%. De hecho, ha mejorado un poco la perspectiva en el sentido de no caer a menos 15, incluso en algún momento el Consejo Fiscal, presidida por el actual ministro de Economía, por Waldo Mendoza, previó un escenario de una caída hasta del 20% del PBI. Eso no se ha dado. Pero acá, yendo hacia adelante, lo más probable es que no se dé este estimado oficial de un crecimiento del año 21 de un 10%, y esto principalmente por los factores de incertidumbre
que van a persistir en la economía, y yo diría que el principal factor se reduce a no contar con certeza con una disponibilidad de vacunación en el país y el hecho de tener que afrontar segundas y terceras olas a futuro. Es un primer mensaje. El segundo mensaje es que una vez superado, digamos, este rebote, que en gran parte va a ser estadístico en el presente año, volvemos a caer a tasas, digamos, que a lo mejor pueden, sin mayor política de reactivación, promediar un 3 a 4%, niveles de crecimiento que resultan absolutamente insuficientes en vista de la pérdida de empleo que hemos sufrido y del incremento en la pobreza que ustedes pueden apreciar en el gráfico de la derecha. Esto a mí me parece que es lo más grave, que en un año se han volado 10 años de progreso en la reducción de la pobreza en el país. Va a haber una recuperación, ciertamente. La pobreza, no, digamos, con el crecimiento económico y la reanudación de la actividad económica va a mejorar, pero sin duda esto va a tomar un buen tiempo para recuperarse a los niveles prepandemia. En gran medida, la reactivación ha ido de la mano con la reapertura de la economía. Como ustedes pueden ver, a partir del mes de abril, abril-mayo, fue donde tocamos fondo, digamos, según las cifras digamos, de crecimiento sectorial publicadas por la INEI. Y acá, que son datos que son más frecuentes que las encuestas que saca el INEI, son los datos de alta frecuencia que, por ejemplo, Google, digamos, muestra en términos de la densidad de la movilidad que existe en los países. Y acá vemos que a partir de, digamos, del segundo trimestre del año pasado, hay un aumento en la movilidad, siendo esto un proxy de la actividad económica. En esta actual coyuntura, digamos que muchos de nosotros estamos nuevamente en confinamiento. Acá la cuarentena, si uno puede compararla, digamos, con las medidas de confinamiento que se han dictado y que probablemente se extiendan a fin de mes, distan de tener, digamos, la rigurosidad de lo que vivimos hace unos meses. Esta son medidas de confinamiento mucho más focalizado y donde una cantidad importante de sectores está trabajando. Probablemente menos de un 15 o 20% de la economía no esté funcionando, digamos, no haya tenido que reducir aforos o horarios. El problema importante, y como lo veo yo, es que esto, al no tener certeza sobre el futuro, esto lo que ocasiona es una gran incertidumbre y puede afectar las expectativas de los agentes económicos, sean estos consumidores o sean estos inversionistas. Uno de los dramas, digamos, de la situación, como es sabido por todos, es la pérdida de empleo, y en particular de empleo adecuado. Ha habido una migración hacia actividades informales o no adecuadas. Hemos visto caídas, digamos, nunca antes vistas a mitad de la cuarentena, a mitad del año pasado. Esto se ha ido, digamos, recuperando en el tiempo, pero la calidad del empleo, yo creo que, y la informalidad o empleos de baja productividad nos va a acompañar por un buen momento, y quizás esta sea una de las principales prioridades de la próxima administración que inicia a partir del 28 de julio de este año. O sea, esto sí no se va a revertir, digamos, fácilmente, y de hecho lo que también se ve es que muchas empresas han visto, digamos, que si antes, digamos, tenían 100 trabajadores y tenían cierto nivel de producción, hoy en día, digamos, quizá con la mitad de la fuerza laboral pueden producir lo mismo. Entonces, va a haber mucha destrucción de empleo y muchos contratos que no se han renovado. Entonces, esto sí es un tema central que va a persistir en el tiempo, y yo diría que esto y la precariedad del empleo va a ser uno de los principales legados de la crisis que estamos viviendo. En términos de inversión, la inversión en nuestro país
digamos, ha caído. Si uno ve los datos del Banco Central, en el año 20 había un colapso importante de la inversión privada de 20%, y acá, lamentablemente, el gobierno, también afectado por las medidas de confinamiento iniciales, no ha podido ejercer a cabalidad su rol contracíclico, porque la inversión pública también se contrajo de manera significativa, y esto, en lugar de amortiguar la caída, digamos, en la demanda privada, acentuó el ciclo. La apuesta del gobierno es revertir estos niveles de crecimiento de la inversión pública. Creo que se empezó bien en el mes de noviembre y diciembre, pero recientemente hemos visto los datos de enero y ha habido nuevamente una caída en el crecimiento de la inversión pública. Entonces, acá esto refleja una serie de debilidades institucionales que el país tenía y que continúan, y eso probablemente lo veamos más adelante en la parte de desafíos estructurales. Entonces, aumentar la inversión es clave, porque esto es lo que te va a generar de verdad la reactivación. Lo que estamos ahorita viendo es una reanudación de la actividad económica, más no una reactivación, porque todavía la inversión, digamos, que vemos solamente está mostrando un ligero repunte hasta la fecha, muy focalizada en ciertos sectores, en construcción, pero no hay digamos, una ampliación importante, digamos, en la capacidad productiva o en los activos de capital. Las finanzas públicas se han visto deterioradas. Esto, digamos, nuestras finanzas públicas, nuestro manejo macroeconómico es donde destacamos, y felizmente que el país ha logrado a través de los últimos años, décadas, mantener un manejo prudente de las cuentas públicas, independencia del Banco Central, una gran credibilidad, y eso nos ha permitido poder sostener este gran estímulo económico que el gobierno implementó. Estos 20 puntos del plan de estímulo económico, principalmente más de la mitad, como 11 puntos, han sido líneas de liquidez del Banco Central, muchas de ellas garantizadas por el fisco, para poder llegarles a través del sistema financiero a un mayor número de empresas, para enfrentar los problemas de liquidez ante no poder vender, digamos, o no generar ingresos suficientes. Pero esto, digamos, por el lado de lo que es la expansión fiscal, lo que ha ocurrido ha sido un alivios tributarios y un mayor gasto, principalmente en materia de los bonos y las transferencias a los hogares más vulnerables. Y esto, por la parte, digamos, de esos 20 puntos digamos, de impulso económico, más o menos 7 han sido medidas tributarias o de mayor gasto. Eso, más la caída de la recaudación por la recesión, ha ocasionado que tengamos un déficit similar al que teníamos hace 30 años, en el año 90. Y obviamente los niveles de deuda para financiar este déficit se han incrementado de manera importante. Ahora, dicho esto, es importante destacar que pese a este incremento en la deuda, hemos tenido la fortuna de poder accesar a los mercados internacionales para financiar esta caída, digamos, principalmente en los ingresos tributarios, que fue casi en torno ingresos fiscales casi en torno al 20% el año pasado. El hecho de que tengamos una calificación crediticia nos permite accesar a los mercados financieros bajo condiciones ventajosas, no solamente para financiar al fisco, sino también como referente para el sector privado. Pero esto todo tiene sus límites. Y acá, más allá de, digamos, acordémonos que recientemente la agencia Fitch cambió la perspectiva del Perú de estable a negativa, pero mantuvo el rating. El factor que más preocupa a Fitch tiene que ver no necesariamente cuestionar la capacidad de pago del país, sino los riesgos regulatorios por las reformas o contrarreformas y el populismo que el Congreso ha venido llevando a cabo. No por nada hoy, con una celeridad inusitada, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de devolución de los aportes a la ONP, y eso es nuevamente un claro ejemplo de cómo el daño lamentable que
el Congreso ha hecho y que ha incrementado la prima de riesgo regulatorio en el país. Esto no solamente por las iniciativas de gasto, sino también por la dificultad que prevén las agencias, puede tener un siguiente gobierno de implementar reformas que incrementen el crecimiento potencial del país. Con respecto al sector externo, el sector externo, como del resto, como una caída brutal de la demanda externa a nivel internacional, tuvo una caída, y acá lo que estaba apuntalando ha sido el sector no tradicional principalmente, pero somos un país netamente exportador de commodities, los precios se han mantenido elevados, más no la cantidad. La producción de oro, la producción de cobre ha sufrido unas contracciones importantes en el año 2020 y no se avisoran grandes nuevos proyectos como hemos tenido en el pasado en el sector minero, que explica el 60% de las exportaciones del país. Nosotros, como comenté anteriormente, los precios de los commodities se han mantenido elevados, el precio del oro, el precio del cobre y de otros metales, somos un país polimetálico, y eso en gran medida, más la caída que se ha visto en el precio del petróleo, siendo nosotros un importador neto, ha hecho que nuestros términos de intercambio se mantengan con una tendencia positiva y al alza. Eso es positivo, y está reflejando en gran medida el factor positivo, que es que el mundo está creciendo, y eso sin duda nos ayuda en la economía peruana. Ustedes son especialistas en el tema financiero, y acá yo quiero detenerme un poquito, no mucho, para no excederme en el tiempo que me han asignado. Acá creo que es uno de los grandes aciertos en la conducción, en la respuesta, digamos, de política económica de las autoridades, porque en esta situación tan grave del COVID se evitó una crisis financiera, a diferencia de otros episodios en los cuales usualmente estas crisis externas tienden a tener como canal de transmisión el sistema financiero, y a su vez eso impacta al sector real. En este caso, esta apuesta por inyectar liquidez garantizada por el Estado evitó que haya una ruptura de la cadena de pagos y una contracción del financiamiento crediticio bancario a las empresas. Y eso lo podemos ver con claridad en el gráfico de la izquierda, en la línea azul, donde el crecimiento del crédito hacia estas empresas se ha mantenido, digamos, durante todo el segundo semestre del año pasado a tasas por encima del 20%. Lo mismo no se puede decir del crédito a las personas. Obviamente las personas han sufrido una merma en su ingreso disponible, pero el hecho de haber podido mantener el financiamiento fluyendo hacia el sector empresarial que genera el empleo ha sido fundamental, e incluso esto ha sido moneda nacional, donde ha habido un crecimiento importante. Eso ha ayudado a evitar que nos estemos descalzando por monedas. Entonces, esto, yo diría, es el Reactiva Perú, con todos los detractores que pudieran haber, ha sido la herramienta más eficaz, mucho más eficaz, diría yo, que los bonos que se adoptaron un tanto extemporáneamente por las dificultades de identificar a los beneficiarios y por las dificultades en los medios de pago. Esto ha sido, digamos, el gran factor que evitó que la economía peruana colapsara a una contracción de 20% quizás, y tenemos que estar, digamos, tranquilos que esto, digamos, se haya dado. De hecho, de manera comparativa, uno ve a nivel internacional, digamos, hemos sido de los pocos países en el mundo que han mantenido tasas elevadas de crecimiento del crédito al sector privado. Obviamente que no todo esto es maravilloso, porque finalmente comienzan los periodos de repago, también el proceso de reprogramación de carteras y de deudas se dio, pero comienza poco a poco a reflejarse incrementos en la morosidad, especialmente de las personas naturales, de los créditos que fueron reprogramados.
y recién estamos viendo este proceso reflejarse. Creo que a raíz, y se ha venido discutiendo a nivel de las autoridades, el MEF, COFIDE y el Banco Central, de probablemente extender ciertos plazos de reactiva en términos de plazos de periodos de gracia y en algunos casos ampliar el periodo de repago más allá de los 36 meses previstos. Acá la reprogramación ayudó de manera significativa, más o menos el mes de octubre, el 30% de la cartera de crédito fue reprogramada en el país. Probablemente hayan esfuerzos y el gobierno sacó una ley, digamos, para facilitar este proceso, pero yo creo que una vez que esto se decante, probablemente vamos a ver una destrucción de empresas que han estado de alguna forma con esta, digamos, esta UCI, digamos, esta transfusión de liquidez momentánea, pero ciertos sectores como el sector de servicios, turismo, y algunas que no han podido volver a generar ingresos, o bien por aforos, o bien por restricciones en los horarios, o porque simplemente no pueden funcionar, no van a poder sobrevivir, digamos, este periodo de acumular pagos, cuentas por cobrar, por pagar, y no generar los ingresos suficientes por la caída de la demanda y luego exacerbada por los confinamientos a los cuales el país está siendo sujeto. Ya comenté el tema de reactiva. Y todo esto finalmente se puede sintetizar en la confianza o desconfianza empresarial. Vemos, estas son las encuestas que publica el Banco Central mensualmente. Ha habido una caída muy, muy fuerte en la confianza, se ha recuperado. Y en mi criterio, este es uno de los factores claves que están en juego, porque al no tener certidumbre con respecto a contar con una vacuna a nivel nacional, es una espada de Damocles en mi criterio. Y si uno, por ejemplo, correlaciona las expectativas, digamos, sobre el futuro de la economía o las ventas futuras con respecto a la inversión privada, vemos que a medida que las expectativas mejoran, la inversión mejora. Y si las expectativas caen, la inversión se va a parar. Y acá, de hecho, no estamos tomando, acá probablemente todavía no se ha internalizado la incertidumbre que tiene que estar asociada a un proceso preelectoral como el que estamos inmersos. Entonces, este es un tema importante para la reactivación de la economía, pero obviamente hay una serie de condicionantes importantes, ya comenté algunos, pero acá hay temas de incapacidad de gestión a nivel del Estado, no solamente el Ejecutivo, que no son nuevas, se han venido incubando a lo largo de los años. La conflictividad social creo que está en aumento. Hemos visto los episodios en el sector agroexportador reciente, pero se puede venir una seguidilla de conflictos y obviamente un proceso de fragmentación que sería política, que sería mi peor escenario, ¿no? Poder replicar lo que vivimos los últimos años, de tener una absoluta fragmentación y problemas de gobernabilidad, al tener pues un Congreso fraccionado y atomizado que según las encuestas eso podría condicionar, digamos, la reactivación, y yo coincido con esa visión. La segunda ola es otro riesgo, ya lo comentamos, y las perspectivas ahí están. No voy a ahondar en esto, y en mis últimos 5 minutos o menos quisiera comentar algunos desafíos estructurales que como país vamos a tener que enfrentar, y ojalá que la discusión de políticas públicas se dé. Usualmente no se discuten programas, es un festival de ofertas o de ataques personales entre los candidatos, pero ojalá que se discutan los problemas de fondo, digamos, en nuestro país. Uno, y ya lo comentaba anteriormente, tenemos un problema muy complejo de informalidad en el mercado del trabajo. Y acá es un dato interesante, un ejercicio que hicimos para un trabajo en algún momento es, para nuestro nivel de ingreso, deberíamos tener 3 millones de trabajos formales más de los que tenemos para nuestro nivel de ingreso. Entonces,
Hay un tema importante, la informalidad no necesariamente está asociada con pobreza, no es el caso, pero sí está asociada con baja productividad. Y la productividad es uno de los determinantes del crecimiento a largo plazo en cualquier país. Entonces, acá es un tema, digamos, donde no hay una varita mágica, no se trata solamente de flexibilizar el mercado laboral, digamos, la legislación laboral, y ya somos formales. Se conjugan una serie de aspectos que tienen que ver con la empleabilidad de la mano de obra, que tienen que ver con también los beneficios de ser formal. Muchas veces uno paga sus impuestos, cumple con todas las regulaciones, y la contraprestación que da el Estado, digamos, a veces no está ahí presente, y es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante. Ya comenté el tema de la productividad, no ha estado creciendo, la brecha se ha ido aumentando. En los últimos 5 años, básicamente, el crecimiento ha sido prácticamente cero de la productividad, y esto es importante porque esto es lo que sustenta aumentos en los ingresos de las personas, de los trabajadores. Un desafío adicional tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo un proceso creíble de consolidación fiscal en el país. Si bien tenemos esa fortuna de haber podido tener un alto grado de inversión y una gran credibilidad en el mercado, digamos, de capitales, pero eso no es infinito. Si el mercado percibe de que no hay un plan de consolidación fiscal que nos retorne a un nivel de deuda que sea sostenible en el tiempo, pues podríamos perder ciertamente el grado de inversión de no haber un plan, que creo que es una de las principales tareas que el siguiente gobierno tendrá como objetivo central, que es restablecer cómo retomar el espacio fiscal para hacer frente a crisis futuras, por un lado, y por otro lado, para poder financiar las necesidades que se han visto tan claras de servicios y bienes públicos, especialmente para la población más desfavorecida. Acá hay un tema importante y hago énfasis en esta filmina que tiene que ver con la caída o la baja presión tributaria y la insuficiencia en los ingresos tributarios del país. Acá lo que estamos viendo, tenemos tasas que son ya elevadas. De hecho, se encuentran incluso el nivel de IGB es uno de los más elevados en la región. El nivel de impuesto a la renta, digamos, está por encima del promedio de la OECD. Pero acá hay un gran problema de incumplimiento de impuesto a la renta, que es casi 50%, y que es mayor que otros países. Y de hecho, esto se había reducido, pero se ha vuelto a incrementar también incumplimiento, digamos, ese del 50% son en las empresas, y cerca de un 35%, 34% en lo que es IGB. Entonces hay una gran tarea de poder aumentar los ingresos permanentes, y eso el MEF en su informe preelectoral lo destaca con claridad. Un tema adicional tiene que ver no solamente con aumentar los ingresos, pero los ingresos de los contribuyentes, que somos todos nosotros, sirve para poder financiar, digamos, gastos públicos a través del presupuesto de la República. Y acá solamente un ejemplo, el presupuesto inicial de apertura del sector transportes, que ha sido uno de los grandes beneficiarios de asignaciones presupuestales, en los últimos 10 años o más, se ha más que triplicado, pero si uno ve la calidad de la infraestructura en el país, es muy deficiente y digamos, mucho no está a los niveles de los países pares nuestros, que son los países de la Alianza Pacífico como México y Chile. Tenemos una muy deficiente calidad de los activos, carreteras, puertos, aeropuertos, y eso es un factor que también limita la productividad. La competitividad, digamos, acá no voy a ahondar porque esto es muy largo, estamos en la cola de la distribución. En infraestructura, digamos, ha habido un retroceso importante en las adjudicaciones de asociaciones público-privadas y de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos. Hay factores institucionales, digamos, hay sonados casos, digamos, judiciales que ha frenado este sector, pero sin duda, sin
sin infraestructura y sin cerrar estas brechas que se calculan en 100.000 millones de dólares, la brecha que tenemos actualmente en infraestructura, digamos, no vamos a poder transitar hacia una economía de ingreso medio alto y eventualmente hacia una economía desarrollada. La inclusión financiera, que yo creo que es un tema central también, y yo creo que ahí hay un gran espacio, digamos, que creo que la agenda es importante que la privilegie, es que somos un país de baja bancarización, baja inclusión financiera, y de hecho los medios de pago para poder pagar los bonos y la dificultad, digamos, que ha enfrentado el gobierno, creo que ejemplifica la tarea de bancarizar al país. Somos uno de los países que tienen menor penetración de servicios financieros, y acá hay una tarea importante. Esto, digamos, de alguna forma, la inclusión financiera también es una proxy de movilidad social, y esto muestra en gran medida la precariedad que todavía enfrenta gran parte del Perú, digamos. Y por último, los temas institucionales y que se reflejan en esta gran desconfianza, ¿no? Que ahora muchos ciudadanos piden que, digamos, que se vayan todos, porque, digamos, no confiamos en el gobierno nacional, no confiamos en el Congreso, no confiamos en nadie. Entonces, esto nos pone en una situación muy, muy delicada de desconfianza ciudadana, más crisis económica y sanitaria. Es el caldo de cultivo para una situación de altísima incertidumbre con respecto a la continuidad de ciertas políticas y para poder enfrentar muchos de los desafíos estructurales que comenté. Entonces, estamos en un año muy complejo, quizá el más complejo que hemos presenciado los últimos años. Lo que nos va a ayudar a salir adelante es el mundo por ahora, pero no es suficiente. Y nada, con esto termino para poder establecer un diálogo con ustedes, agradeciendo nuevamente por la oportunidad y por esta gentil invitación. Acá paro de compartir y ya no sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Miguel. Gracias por tan importante exposición, tan importante datos, estadísticas ha dejado. Tenemos unas preguntas que hemos seleccionado. ¿Está usted de acuerdo con un nuevo plan del gobierno de hacer nuevamente un programa de Reactiva Perú, FAMIPE? ¿Cuál usted lo ve más viable? Se ha dicho que el Reactiva Perú favoreció más antes y FAMIPE para las microempresas. ¿Cuál usted está más viable o los dos programas tenían que lanzarse nuevamente? A ver, yo creo que para empezar se tiene que revisar la capacidad de repago, porque esta capacidad de repago se ha visto mermada en algunos casos. Entonces, es probable que se tengan que ampliar, digamos, los plazos de los periodos de gracia en algunos casos y plantear un periodo de repago mayor a los 3 años establecidos. Pero acá esto va a tener limitaciones. Acordémonos que el segundo tramo del Reactiva Perú no se pudo, digamos, no se pudo colocar estos segundos 30.000 millones de soles, no hubo una colocación entera, y es porque los bancos, digamos, tienen que hacer, por más que haya, digamos, 98% de garantía, el hecho que haya 2% de garantía no cubierta, digamos, es un riesgo que asume el intermediario financiero, y por tanto va a dejar a muchas empresas que no son sujetas de crédito por fuera. Entonces es probable que el gobierno tenga que darle mayores facilidades a algunas empresas, pero acá lo cierto es que hay algunos sectores cuya demanda se va a mantener deprimida por mucho tiempo. Entonces, yo flaco favor le haría sobreendeudar a una empresa que sabemos que no tiene una posibilidad de incrementar sus ingresos de manera, digamos, sostenida en el tiempo. Entonces, yo aconsejaría, digamos, yo creo que el ministro
Waldo Mendoza, a quien yo aprecio muchísimo, está conduciendo esto de la mejor manera. Creo que estamos en excelentes manos, al igual que el presidente del Banco Central. Pero yo creo que hay limitaciones a lo que ellos puedan hacer. Probablemente de manera sectorial y focalizada en ciertos sectores como el turismo y otros, sí haya la necesidad, digamos, de ampliar la liquidez. Y no solamente la liquidez que es para capital de trabajo, sino poder ampliar con algunas otras formas de crédito concesional para poder llegar a ciertos segmentos. Pero esto va a tener sus limitaciones y va a depender de la capacidad de poder generar ingresos propios y una demanda que se va a mantener relativamente, digamos, debilitada este año. Este año, si bien hay cierto, pero es heterogénea, hay sectores que están efectivamente, digamos, le está yendo mejor de lo anticipado, digamos, el sector de construcción. Estamos viendo un boom de construcción en algunos puntos de la capital, pero esto, digamos, dista de la realidad del comercio y de los servicios. Y acordémonos que estas intervenciones están dirigidas al mundo formal, no al mundo informal, que es el 70% de la actividad productiva en el país. Entonces, lamentablemente para ellos no hay reactiva, no hay reactiva, y los bonos es un segundo mejor. Los bonos a las familias vulnerables, ¿no? Estos 600 soles que el gobierno ha intentado, digamos, hacer, sí, ojalá lo haga y todo ayuda, pero también hay limitaciones a eso. No se puede plantear, pues, o sea, la chequera tiene un tope, no se puede simplemente hacer bonos mensuales porque ya estamos llegando, creo yo, digamos, al límite de la capacidad, y hay que comenzar a... Esto sí es parte de las secuelas que vamos a ver en los siguientes meses y años, y esto es lo que va a impedir que el empleo se recupere solamente lentamente y probablemente tome 3 a 4 años llegar a los niveles que veíamos antes de la pandemia. Bien, perfecto. Justo continuando con la pregunta, hemos desarrollado una política fiscal, monetaria expansiva. ¿Esto hasta qué punto se debería mantener sin afectar nuestras fortalezas que hemos tenido, sin afectar que las clasificadoras de riesgo nos sigan bajando la calificación? Más aún porque se ha habido muchas críticas de los bonos que se han emitido con plazos hasta 100 años, que nos hemos endeudado, muchas personas comentaban. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto? A ver, no, yo creo que, no. A ver, yo creo que la política, requerimos todavía una política fiscal expansiva, sin duda, y una política económica expansiva, porque todavía estamos en, digamos, no se ha consolidado, la reactivación no se ha dado. Lo que se ha dado es una reanudación de la actividad económica de manera parcial. No hay una reactivación en el país. Uno. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una política contracíclica. Y el hecho de poder endeudarnos es una ventaja, porque nos podemos endeudar de manera sana, no, digamos, no recurriendo a la maquinita como en el pasado, sino pudiendo endeudarnos, digamos, a niveles de un costo muy bajo y por periodos largos. Somos un país absolutamente solvente. Si uno compara incluso el nivel de deuda nuestro que tenemos hoy, que es 35% del PBI, había sido 27% antes de la pandemia, con el promedio de países que tienen una calificación crediticia similar, que es 50% del PBI, aún con el incremento, todavía somos un país que tiene niveles de deuda menores. Pero esto no se puede mantener de manera eterna. O sea, tiene que eventualmente haber un proceso que probablemente empiece a partir del 22, de una convergencia gradual, digamos, de una reducción del déficit que permita estabilizar el ratio de deuda pública y que no tenga, pues, un patrón exponencial de incremento, y ahí estamos en una situación, digamos, donde se perderá, digamos, el grado de inversión y se cuestionará la capacidad de pago de nuestro país. No estamos ahí bajo ningún criterio. Yo creo que tenemos la capacidad de poder endeudarnos a plazos largos. Antes nos podíamos endeudar en soles, incluso en los mercados internacionales. Había tal confianza que inversionistas extranjeros
decidían comprar bonos soberanos en moneda nacional. Eso ya no hay mucho apetito por eso, pero yo creo que eso, este gobierno va a tener más de 10.000 millones de dólares de necesidades, o como 12.000 o incluso hasta 15.000, dependiendo, digamos, de cómo se vaya recuperando la economía, de necesidades de financiamiento de este año, y mucho va a tener que ser deuda afuera, ¿no? Por eso es importante ver aquellos otros aspectos que no son necesariamente vinculados a la capacidad de repago, sino al riesgo regulatorio, político que hay en el país. Y ese está con una gran interrogante. Entonces yo creo que hace bien el gobierno en endeudarse, no le queda otra. Digamos, los activos que tenía el Fondo de Estabilización Fiscal justamente es para poder gastarlo en estas ocasiones, para eso fue diseñado, pero todo esto tiene su límite. Yo creo que el 21 es un año todavía de expansión fiscal, y a partir del 22, ojalá haya con vacuna, ojalá haya un poco más de claridad, en el cual comience un patrón de consolidación de las cuentas fiscales que probablemente tome, digamos, incremento en los ingresos fiscales, reducción en el gasto, y así lograr una paulatina y gradual reducción en los niveles de deuda y así preservar la calificación crediticia del país. Bien, tenemos una última pregunta. Estamos, según las normativas de la SBS, muchas reprogramaciones que se han brindado, que se han dado, vencen ahora a finales de marzo. ¿Cree que usted que la Superintendencia de Banco y Seguro debería ampliar este tipo de reprogramaciones, facilidades, considerando que muchos dicen que esta cuarentena no va a ser solamente 15 días, va a ser 30 según el factor o cómo se vaya, que se pueda tener? ¿Considera usted oportuno que debería la Superintendencia realizar ese tipo de ampliaciones? Yo creo que sí, pero acá evidentemente el ejercicio que tienen nuestras entidades regulatorias es uno delicado, porque uno quisiera apoyar problemas de iliquidez, pero el rol de la Superintendencia y del Banco Central lamentablemente no es uno de apoyar a la insolvencia. O sea, la insolvencia, digamos, no es lamentable y es triste que eso pase, pero van a haber quiebras de empresas, ya las ha habido, sin duda, pero probablemente lo más cauteloso y lo más prudente y lo más, digamos, aconsejable sea que haya un aporte, un soporte de las medidas macroprudenciales, y que se permita también una ampliación de los periodos digamos, de reprogramación, pero reitero, al igual que con la deuda pública, la política fiscal, por un lado, esto también tiene sus límites, porque de alguna forma es prolongar la agonía en algunos casos. Acá lo importante es preservar, digamos, la destrucción de las empresas, que son reconstruir una empresa que es muy difícil. Entonces, no, yo creo que sí hay plena conciencia de las autoridades de acompañar este proceso digamos, de una situación incierta, y se van a usar todas las herramientas. Reitero, el Banco Central va a mantener una política expansiva monetaria, el MEF va a mantener una política fiscal que acomode, digamos, a nivel de postergar tributos y todo lo que esté a su alcance, y probablemente las autoridades regulatorias hagan lo propio. Reitero, esto no se puede mantener ad infinitum. Yo creo que el 21 es el año, digamos, de soporte adicional, pero yo no consigo que esto continúe, digamos, más allá de los próximos meses, de los próximos, digamos, dos o tres trimestres. A partir de esa fecha ya tiene que haber un sinceramiento de los efectos de esta crisis en el país. Entonces, bueno, ese no es tan positivo, pero nada, el crédito sigue fluyendo. Hay que ver la cosa positiva, el mundo está ayudando, y ojalá, digamos, que el golpe no pegue tanto. Las expectativas son importantísimas, que se recuperen y que no caigan, digamos, ante las fuentes de incertidumbre que comenté anteriormente.
Bien, muchas gracias por las preguntas. En estos momentos ahora nos va a acompañar el decano del Colegio de Economistas de Lima, el magíster Carlos Castro Gao. Gracias, decano, por acompañarnos también el día de hoy. Buenas tardes a todos. Primero, para agradecer a Equilibrium Financiero por esta alianza estratégica que ya estamos realizando varios eventos de importancia y sobre todo de marcar un poco la agenda y la mínima discusión de las prioridades que necesita el país. Como bien lo ha dicho nuestro invitado de lujo hoy día, Luis Miguel Castilla, no solamente por sus pergaminos y los cargos desempeñados, sino por la solvencia que tiene en temas económicos. Quiero referirme más a lo que Luis Miguel se ha referido en cuanto a desafíos, porque creo que los indicadores y los datos de cómo se ha desenvuelto nuestra economía, pues son en realidad terribles, ¿no? Comparados a la mayor crisis económica que hubo en el siglo pasado. Pero tenemos que reflexionar y marcar un poco la mínima agenda y responsabilidad del próximo gobierno, y creo que estamos en un escenario todavía de que no contamos con la vacuna y que lamentablemente hemos hecho mal las cosas, entre ellos el sistema sanitario, las medidas mínimas que debimos de tomar a partir de marzo del 2020 y no lo hemos hecho como país. Seguimos con un sistema sanitario sumamente débil, lejos de la demanda de la población y más aún de peruanos que cada día mueren, ¿no? En los establecimientos y en sus propias casas. Justo ayer, dos organizaciones especializadas en data le han enmendado la plana al gobierno y en especial al Ministerio de Salud en cuanto a los registros y a la data que están llevando no solamente a nivel de contagio, sino también a nivel de muertes por la pandemia. Creo que ahí hay y existe una debilidad y vamos a compartir también creo con Luis Miguel que lamentablemente el Estado, primero que no comparte una data de la población. No tenemos una data de calidad para poder compartir las tres instancias de gobierno y generar mejores políticas públicas. De ello se va a derivar también una mejor prestación por parte de las tres instancias en favor de la población. Creo que es una agenda pendiente y creo que el nuevo gobierno, y esperamos que con el nuevo Congreso, compartan una agenda mínima para los próximos 5 años de gobernabilidad. Tampoco se ve un escenario orientado, digamos, a esa construcción de consensos y de acuerdo. En segundo lugar, un poco recogiendo los desafíos que ha planteado Luis Miguel en cuanto a crecimiento económico. Eh, Podemos aprovechar algunas ventajas comparativas, como es el caso de, como bien ha dicho Luis Miguel, el tema de los commodities, que no estamos mal en algunos precios internacionales. Creo que ahí podemos trabajar con medidas de mediano plazo, de mejorar un poco el tema de mayor valor agregado a esos commodities, como lo ha hecho en algún momento Chile y otros países que están sacando mayor precio por, digamos, por un mayor agregado a sus productos. Creo que por ahí podemos trabajar ese tema, más lo que anunció también de que lamentablemente no tenemos proyectos grandes, ¿no? Al corto plazo en minería, y sabemos por las circunstancias de un poco de la inestabilidad política y de las pocas reglas claras en cuanto a inversión a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ahí también existe una agenda pendiente. En tercer lugar, creo que somos conscientes que nuestra economía prácticamente estamos no solamente al 70%, algunos avisoran que vamos a crecer a un 80% de informalidad. Creo que ahí hay una agenda pendiente por parte del Estado y también por el sector privado formal de cómo compartir compromisos de ir formalizando la economía. Creo que mientras que no se dé un encadenamiento por parte de la micro y pequeña empresa como prestadores de bienes y servicios a la mediana y gran empresa, estamos soñando con esa formalización de nuestra economía. Creo que hay casos exitosos, no solamente en países asiáticos, sino también en otros países latinoamericanos que han avanzado más en el tema de la formalización de nuestra economía. Acuérdense, habiendo pasado por gobiernos sumamente, digamos, malos, porque, ¿no? En cuanto al manejo económico en la década del 80, nunca llegamos a esos
porcentaje de informalidad, ¿no? Que actualmente tenemos. Entonces creo que es un pasivo que tiene que asumir el país y ahí hay mucho que trabajar también. Lo otro que le escuché también a Luis Miguel, el tema de la productividad. Sí, yo creo que el tema de la productividad no solamente debe de ser asumido por el trabajador, yo creo que es una agenda compartida, Estado, sector privado, la academia, ¿no? E incluso también las órdenes profesionales que tienen que colaborar con propuestas técnicas para el desarrollo del país. Y que es un tema transversal porque también atañe a la poca inversión que se hace en tecnología aquí en el Perú, el tema educativo, que está a espaldas de las posibilidades y de las potencialidades territoriales. Ahí sí quiero señalar que no compartimos agendas territoriales en cuanto a competitividad y posibilidades de éxito y de crecimiento económico, ¿no? A nivel de regiones, a nivel de departamentos. No tenemos esas agendas construidas, lamentablemente, a la fecha, y creo que también es un punto pendiente para el nuevo gobierno de cómo manejar y buscar consensos, ¿no? Con actores claves. Me parece de que esos son los puntos que debemos exigir a las colectividades políticas que participan en estas elecciones generales de abril del 2021, de cómo piensan gobernar y asumir estos retos de desarrollo, no solamente de buscar una mejor calidad de vida de la población, sino también condiciones de realización de la persona. Creo que es muy distinto manejar las realidades que existen en la costa, Oliva con todos sus contrastes, que es la modernidad del país, con relación a lo que se ve pues en las zonas de gran pobreza, ¿no? Como son las zonas altas de la sierra y también de nuestra selva, ¿no? Que parece mentira, donde existe mayor riqueza es donde existe menos población y menos posibilidades de desarrollo de la familia. Es un poco el alcance y la agenda también que está, digamos, trabajando el Colegio Economista de Lima, por cuando también somos conscientes que existe una debilidad institucional en el país y creo que las órdenes profesionales no han estado también al nivel y a la exigencia de estos retos de desarrollo. Te agradezco, Ronald, a Equilibrio Financiero, de aquí también de hacerle llegar un fuerte abrazo a Luis Miguel y de no solamente contar en esta oportunidad, sino de que podamos compartir otros espacios y fortalecer esta discusión y más que todo ser propositivo en propuestas serias para la gobernabilidad del país y sobre todo en el manejo económico, para el beneficio de todos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, don Miguel. Gracias, decano.